El año que cumplí 18, sostenía una carta de aceptación para la Universidad de Texas como si fuera una granada, lista para abrir un cráter entre mi vida en los Apalaches y un futuro en Austin. Cuando Maya me despidió, sus uñas se clavaron tan profundamente en mi palma que dejaron pequeñas lunas crecientes. Sonreí al decirlo. Si siquiera piensas en escaparte, Nate, te juro que nos quemaré a ambos. El tren rugió por un túnel, la oscuridad convirtió la ventana en un espejo borroso. Vi mi propio reflejo flotando allí, y el de Maya también. Estaba apoyada en mi hombro, fingiendo dormir, con una respiración tan ligera que parecía una pluma rozándome el cuello. Pero sabía que estaba despierta. La mano que descansaba sobre mi muslo se contraía de vez en cuando, y su uña arañaba inconscientemente la tela vaquera. Me recordó a ese gato callejero de mi casa que siempre intentaba robarse un trozo de cecina del porche, una amenaza tímida, casi cariñosa. Nate, dijo de repente, con la voz apagada contra mi hombro, cálida y cercana. ¿Crees que todas las chicas de Austin son perfectas, con ese bronceado y el pelo rubio? Bajé la vista, pero solo pude ver la coronilla de su cabeza, un remolino de pelo negro azabache, como un pequeño vórtice que intentaba atraerme. ¿En qué estás pensando? Le apreté la mano. ¿Crees que son más bonitas que tú después de robarle la crema facial a mi madre? Soltó una risita, con los hombros temblando. Levantó la vista y me fulminó con la mirada, sus ojos brillaban de forma sorprendente en la penumbra. No es lo mismo. Solo estaba bromeando. Esas chicas, lo tienen de nacimiento. Entonces, me dio un pellizco fuerte en el costado. Escúchame. Cuando llegas, no miras hacia otro lado. O si no. No terminó, simplemente sacó la lengua para humedecerse lentamente los labios, con esa familiar y peligrosa mezcla de dulzura y veneno brillando en sus ojos. Esta era Maya, mi amor de la infancia, la flor más hermosa de nuestro rincón sin salida de Kentucky, y la que tenía las espinas más afiladas. Siempre había sido así. Un minuto se arrancaba el corazón por ti, y al siguiente te ponía los pelos de punta. ¿O si no qué? Si la molesto, ¿me vas a atar y encerrar en la trastienda de donde sea que estés trabajando? Ojalá, resopló, recostándose en mi hombro. Su voz se convirtió en un susurro, casi para sí misma. Te daré de comer y podremos desmoronarnos juntos. Así de simple. El tren salió repentinamente del túnel. Una violenta ola de sol se estrelló contra la ventana, tan brillante que cegaba. Bajo ese resplandor abrasador, apreté la carta de aceptación en mi bolsillo. Era solo un trozo de papel fino, pero lo suficientemente pesado como para romperme la espalda. Los bordes estaban suaves y desgastados por tanto contacto, manchados con el sudor y el calor de mi cuerpo, el de Maya y el de las montañas que dejábamos atrás. Me llamo Nathan, y durante 18 años, mi vida se centró en los caminos de tierra y el olor a tierra húmeda y ganado de mi tierra. Las vías del tren parecían partirme la vida en dos. La otra mitad era Austin, un lugar del que solo había oído hablar, un lugar donde hasta las farolas debían oler a dinero. Y Maya era el cordón umbilical vivo, palpitante y ardiente que los conectaba. No fue hasta que llegué a Austin que me di cuenta de que la luz del sol podía ser pegajosa. No era como el sol de casa, que era brillante y limpio. Aquí, la luz se reflejaba en los cristales de miles de rascacielos, mareando. El ruido del tráfico, de la gente hablando, de un centenar de sonidos inidentificables, todo se mezclaba en un caldo espeso y hirviente que nunca terminaba de cocinarse. Maya ya llevaba 6 meses allí, trabajando como masajista en un lugar llamado Lotus Touch Spa. Tiró del dobladillo de un vestido con estampado floral que claramente le quedaba pequeño, intentando aparentar ser la dueña del lugar mientras me llevaba de un autobús a otro por el abarrotado tren ligero. Sus dedos ya no estaban tan callosos como antes, pero aún podía sentir los pequeños padrastros alrededor de sus cutículas rascándome el dorso de la mano. Alquilaba una habitación en una zona de West Campus Locals llamada de Ibe. Los pasillos eran tan estrechos que había que desviarse para pasar. Las paredes estaban cubiertas por años de folletos despegados, y el aire olía a moho húmedo mezclado con desinfectante barato. La habitación era apenas más grande que un armario. Una litera con estructura metálica ocupaba casi todo el espacio. Las sábanas viejas estaban lavadas y tan finas que apenas se distinguía el estampado de rosas descoloridas. ¿Listo?
La litera de arriba, dijo Maya, dejando caer su desgastada bolsa de lona sobre el colchón de abajo con un golpe sordo. Estoy abajo, así que no te muevas ahí arriba. Si te caes, no te atraparé. Miré a mi alrededor, ese pequeño espacio. Sus cosas estaban apiladas en un rincón, con una maleta destartalada abierta que dejaba ver unas cuantas camisetas de colores brillantes. La única ventana daba a la mugrienta pared de ladrillo del edificio de al lado. Aquí es donde vives. ¿Qué? ¿Algún problema? Me miró de reojo mientras guardaba calcetines y ropa interior en su maleta. Este sitio cuesta $450 al mes. Eso te da para comer medio año con patatas en casa. No esperó respuesta, simplemente sacó un barreño de plástico de debajo de la cama. Eres asqueroso. Ve a ducharte. El grifo de la izquierda tiene agua caliente. Necesitas tu tarjeta para la luz, así que no la malgastes. Me dio una tarjeta de plástico con el logo de Lotus Touch Spa. Usa el mío por ahora. No queda mucho, así que date prisa. El baño común estaba al final del pasillo. Las paredes estaban cubiertas de manchas amarillas, y el goteo constante de un grifo que goteaba hacía que el silencio se sintiera aún más intenso. El agua caliente chisporroteaba y tenía un sabor metálico y oxidado que parecía propio de las tuberías de la ciudad. Vi cómo el agua sucia se arremolinaba a mis pies y desaparecía por el desagüe, llevándose el polvo del viaje y dejando tras de sí un vacío vago e inquietante. Cuando volví, Maya estaba en cuclillas en el suelo, sacando cosas de una gran bolsa roja de plástico que se estaba descascarando. Sacó una botella de sriracha, un paquete de salchichas, unas patatas arrugadas y una bolsita de arroz. ¿Qué miras?, dijo sin levantar la vista. A partir de ahora cocinarás tú. Salgo tarde. Solo quiero llegar a casa y disfrutar de una comida caliente. El supermercado está al salir, girando a la derecha y luego a la izquierda en la tercera intersección. No dejes que te estafen. Aprende a regatear. Esa noche, estábamos hacinados en esa litera de metal. Los resortes de mi litera de arriba crujían con cada movimiento. Abajo, la respiración de Maya era regular. Un único y delgado colchón nos separaba, y podía sentir el marco de la cama moverse cada vez que se daba la vuelta. La contaminación lumínica de la ciudad se filtraba por la ventana sucia, proyectando sombras borrosas y ondulantes en el techo. Nate, dijo de repente desde abajo, con voz suave. ¿Lo hueles? El desinfectante de estas sábanas. Olfateé el aire y gruñí. Cuando llegué, ese olor me dio ganas de vomitar, dijo con la voz cargada de cansancio. Ahora creo que me he acostumbrado. La gente es patética, ¿verdad? No dije nada. Tras un largo silencio, pensé que se había quedado dormida, pero entonces volvió a hablar, su voz un susurro fantasmal. Tienes que hacer algo aquí, ¿me oyes? Si no, todo lo que estamos pasando no servirá de nada. En la oscuridad, miré al techo, observando las sombras borrosas bailar y desvanecerse hasta que fueron absorbidas por una oscuridad más profunda. La vida universitaria se desplegaba ante mí como un cuadro demasiado brillante, demasiado colorido. Mi propia vida era un péndulo que oscilaba entre la colmena y el campus de la UD. Durante el día, me sentaba en aulas impecables y bien iluminadas, escuchando a chicos con Nike y Adidas hablar sobre el último iPhone y a qué bar de la calle 6 irían el fin de semana. Olían ligeramente a ropa limpia, y sus manos eran suaves, con las uñas impecablemente limpias. Me senté atrás, con una camiseta ligeramente estirada que Maya me había encontrado en una tienda de segunda mano, tomando notas a toda velocidad. El profesor explicaba cálculo, las ecuaciones en la pizarra como si fueran un idioma extranjero, pero mi mente hacía sus propios cálculos. Me pasé 30 centavos del presupuesto en la compra, el champú barato de Maya casi se había acabado, y tenía que intentar arreglar el grifo que goteaba de nuestra habitación esta noche o el casero me lo añadiría al alquiler. Nate, ¿te estás volviendo loco? Mi compañero Ryan me dio un codazo, su padre estaba en una cadena de concesionarios de coches, y él irradiaba un aura de dinero fácil. Esta noche es la noche de la fiebre del club. ¿Quieres ir a verlo? He oído que las chicas del equipo de baile son increíbles. Forcé una sonrisa. No puedo. Tengo cosas que hacer esta noche. ¿Qué cosas? ¿Qué misterio? ¿Tienes una cita secreta o algo así?
Nada de eso, dije mientras guardaba mis libros. Tengo que ir a casa a preparar la cena. Ryan dejó escapar un jadeo exagerado. ¿Preparar la cena? ¿No vives en la residencia? Ah, tienes a una chica viviendo en algún sitio. Me guiñó un ojo. Bueno, Nate, no sabía que lo tenías dentro. ¿Cuándo conoceremos a la afortunada? No me molesté en explicártelo. Me colgué la mochila al hombro y salí. ¿Una chica viviendo en un lugar seguro? Supongo que podría llamarse así. Viviendo en esa colmena con olor a moho, empapada de sudor. De vuelta en el apartamento, lavé el arroz y piqué las verduras. El extractor de aire y la pequeña cocina zumbaban con fuerza, pero no lograron detener el humo grasiento de la sartén que me hacía toser. Maya solía llegar tarde a casa, bien pasada la medianoche, cargando con un complejo aroma a olores. Perfume barato, el aroma herbal de los aceites de masaje y el tenue olor rancio a cigarrillos y alcohol. A menudo estaba demasiado cansada para hablar, simplemente se quitaba los tacones y se desplomaba en el viejo y crujiente sofá. Tenía los tobillos hinchados, y podía ver las tenues líneas azules de las venas bajo su piel. Le traía una palangana de agua caliente para los pies y los estiraba con los ojos cerrados. Hoy me dio escalofríos, dijo de repente una noche, con la voz ronca. Intentó agarrarme el muslo. Lo asusté con mi cortacutículas. Se me encogió el estómago. La toallita que tenía en la mano casi se cae al agua. Abrió los ojos y vio mi expresión, y se rió. Mírate, tan asustada. ¿Crees que no puedo controlarme? Sus dedos se movían en el agua, salpicándome la cara juguetonamente. Le dije, oye, amigo, mi novio estudia en la Universidad de Texas en Austin. Va a ser un abogado importante. Intenta cualquier cosa y verás qué pasa. La miré con esa alegría forzada y sentí un nudo en el pecho. Solo pude bajar la mirada y frotarle los pies hinchados con más fuerza de la necesaria. El agua estaba demasiado caliente, lo que le puso la piel rosada. En la penumbra, pude ver pequeñas líneas de expresión formándose en las comisuras de sus ojos. Solo tenía 19 años. ¿Y tú? Preguntó. ¿Alguna chica del colegio te mira fijamente? Ah, sí, dije sin levantar la vista. Muchas. La reina del baile incluso me rogó que saliera con ellos. Ojalá. Me lanzó un chorro de agua que esta vez me dio de lleno en la cara. Probablemente estés babeando mientras duermes solo de pensarlo. Me sequé el agua de la cara y la miré sonriendo. Ella me devolvió la sonrisa, pero luego su sonrisa se desvaneció y su voz se apagó. Su cabeza se inclinó hacia un lado contra el cojín del sofá, como si se hubiera quedado dormida en un instante. Tenía el maquillaje corrido y tenía ojeras oscuras que parecían amoratadas y que no podía ocultar. Le sequé los pies con cuidado y la llevé a la cama. Murmuró algo, acurrucándose a mi lado como un gatito buscando un rincón cálido. Afuera, el resplandor neón de la ciudad nunca dormía. Se filtraba por el hueco de nuestras cortinas baratas, proyectando patrones de luz cambiantes sobre su rostro. Dormida, la dureza en la expresión de Maya había desaparecido. Solo quedaba el cansancio y un rastro de la inocencia infantil propia de una niña de su edad. La miré y recordé un verano en casa. Habíamos robado una sandía del huerto de un vecino y corrimos hasta el arroyo, sentados con los pies en el agua fresca mientras comíamos, con el jugo corriéndoles por la barbilla. Ella dijo, Nate, algún día saldremos de aquí. Veremos si es cierto que la gente de la ciudad come carne todos los días. Salimos y había carne. Solo que tenía un precio que me costó aceptar. Una tarde, no tenía clase, así que fui a la zona cerca del Lotus Touch Spa. Quería esperar a que la sorprendiera y la llevara a comprar esos tacos de brisket de un food truck del que llevaba semanas hablando, pero que siempre decía que eran demasiado caros. El spa estaba en una calle lateral. No era un lugar grande, pero su letrero de neón rosa y morado brillaba con un brillo sugerente, incluso a la luz del día. Me quedé de pie en las sombras al otro lado de la calle, sintiéndome fuera de lugar. Un flujo constante de hombres entraba y salía, algunos trajeados con maletines, otros ruidosos y oliendo a alcohol. Al rato, vi salir a Maya. Se había quitado su ajustado uniforme de trabajo y llevaba un vestido veraniego color lavanda que nunca había visto.
El dobladillo se mecía suavemente al caminar. Tenía una sonrisa en el rostro, pero no era la que me había enseñado en casa. Este era práctico, profesional y vacío. Un hombre con una llamativa camisa floreada y una ligera barriga salió con ella. Su mano se posó en la parte baja de su espalda con naturalidad. Maya lo esquivó con gracia, evitando la mano que intentaba detenerlo. Su sonrisa no se desvaneció al decirle algo. El hombre rió a carcajadas y finalmente se dio la vuelta para marcharse. Me quedé paralizado, con los pies como si me hubieran echado raíces. Sentí como si toda la sangre me subiera a la cabeza y luego se escurriera con la misma rapidez. Maya se giró y me vio. La sonrisa en su rostro se congeló por un segundo antes de correr hacia mí. Nate, ¿qué haces aquí?, preguntó sin aliento. Sus ojos recorrieron mi rostro mientras me tomaba la mano. La retiré instintivamente. Su expresión cambió al instante. La tranquilidad cuidadosamente construida se desvaneció, reemplazada por una mirada penetrante y defensiva. ¿Qué viste? Nada, dije con mi voz de caballo. Era solo un cliente habitual, explicó ella, con las palabras atropelladas. Un buen dador de propinas. No puedo ser grosero con ellos cuando se van, ¿verdad? Te tocó, dije. Mi voz era baja, pero las palabras me cayeron como piedras. Maya me miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando. De repente, se rió, una risa fría y amarga, llena de desesperación. ¿Y si lo hiciera? Nate, ¿cómo crees que gano dinero? ¿Crees que estar sentada en tu bonita aula, escuchando a tus profesores, te paga la vida? Te paga por esto. Tiró de su vestido nuevo. Me paga por tener algo decente que ponerme para no avergonzarte. Sus palabras fueron como agujas clavándose en mis oídos. Quise discutir, pero no pude articular palabra. Tenía razón. ¿Por qué tenía que cuestionarla? Estaba usando su dinero, viviendo en el apartamento que ella había pagado. Todo mi futuro limpio y respetable se estaba construyendo a costa de sus sucios ingresos. Estoy cansada, Nate. Su voz bajó de repente, pesada por el cansancio. ¿Podemos dejar de pelear aquí? Por favor. No volvió a intentar tomarme la mano. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar. Su silueta contra la brumosa penumbra de Austin parecía tan delgada, pero su espalda estaba erguida como un palo, negándose a doblarse. Me quedé mirando la pequeña flor torcidamente bordada en su vestido y la torre que había construido en mi interior. Una torre de culpa, vergüenza y una ira repugnante y posesiva se derrumbó. Corrí tras ella y la agarré por detrás, abrazándola. La abracé tan fuerte que podía sentir los ángulos afilados de sus huesos. Ella forcejeó un momento, luego se quedó quieta. Su cuerpo, al principio rígido, poco a poco se ablandó en mis brazos. Lo siento. Hundí la cara en su cuello, oliendo el perfume barato y empalagoso del spa que se le pegaba al pelo, y debajo, su propio aroma, tenue y familiar, como a flores silvestres y polvo. No se giró. Su voz era pastosa al hablar. Nate, recuerda esto. Mi cuerpo puede ensuciarse, pero esto. Extendió la mano y me dio un codazo fuerte en el pecho, justo encima del corazón. Esto está limpio, y es para ti. Si crees que es demasiado sucio, dímelo ahora. Podemos ir por caminos separados. Nadie retiene a nadie. Esa noche no comimos tacos. En el pasillo oscuro y mohoso de nuestro edificio, éramos como dos animales desesperados, desgarrándonos, aferrándonos el uno al otro. Las uñas de Maya me dejaron arañazos rojos en la espalda. Me mordió el hombro con fuerza. Su voz se quebró con sollozos. Eres mío. Nate, no te escaparás. Sudor, lágrimas y mil emociones no expresadas se mezclaron. El rugido de la ciudad afuera se desvaneció en un zumbido lejano, dejando solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas y el gemido torturado de la litera de metal. En mi tercer mes en Austin, en esa colmena mohosa, mi trágicamente posesiva chica Lan, confirmé, de la forma más cruel posible, que éramos la única aliada en el mundo. Éramos como dos hierbas que crecían en una grieta del pavimento, dependiendo del calor y la suciedad de la otra para sobrevivir, luchando por alcanzar un rayo de sol. Después, como si nada hubiera pasado,
saltó de la cama, desnuda, y sacó 2 salchichas y un par de patatas de aquella bolsa de plástico roja. «Prepara la cena», dijo con la voz aún ronca. «Me muero de hambre». Nos sentamos en cuclillas junto a la estufa compartida en el pasillo, una pelando y la otra picando. La grasa de la salchicha chisporroteaba en la sartén, y el olor ahuyentó al instante el omnipresente olor a moho. De repente, Maya me dio un codazo, señalando por la ventana las brillantes luces del horizonte del centro. «Oye, Nate, mira esas luces. ¿No parecen montones de dinero ardiendo?» Levanté la vista y asentí. «Sí, cuando ganes mucho dinero», dijo, mirándome con ojos brillantes, «lo primero que me vas a comprar es una cadena de oro, una bien gruesa». Hizo una figura exagerada con los dedos. «Lo usaré en todas partes, para cegar a todos esos idiotas condescendientes». Su ridícula exigencia me hizo reír. «¿No eres un poco hortera?» «Soy hortera», declaró, levantando la barbilla. «Es el dinero de mi hombre. Puedo ser tan hortera como quiera». Las patatas cayeron en la sartén caliente y una nube de vapor blanco se elevó entre nosotros. Su perfil estaba un poco borroso en el vapor, pero su energía salvaje y vibrante quedó grabada en mi memoria. Sabía que Austin era una ciudad enorme, pero nuestro mundo era diminuto. Era tan pequeño que cabía en una litera que crujía o en una estufa que olía a salchicha y arroz. Pero en este mundo pequeño y húmedo, Maya y yo lo éramos todo la una para la otra. Éramos acreedores la una de la otra, y éramos nuestra única luz. El agua de la olla burbujeaba, como el sonido de 1.000.000 de deseos latentes por toda la ciudad, y estábamos en el fondo de esa olla, a punto de empezar a ascender. 2. El encuentro urbano. Ryan y los chicos se enteraron de Maya. Al final, fue culpa mía. Ese fin de semana, decidieron celebrar que fui el primero del grupo en ser atado y me tendieron una emboscada justo afuera de la colmena. Estaba discutiendo con un vendedor en un mercado callejero por 50 centavos. Maya estaba convencida de que era pésimo regateando, así que me arrebató el manojo de col rizada de las manos para hacerlo ella misma. Su voz era aguda, perfeccionada por su tiempo en el spa, hasta convertirse en una herramienta capaz de atravesar el ruido más denso. «Nate». La voz resonante de Ryan llegó desde atrás, llena de la emoción del descubrimiento. La mano de Maya, que aún agarraba la col rizada, se congeló en el aire. Su mirada astuta y combativa se desvaneció, reemplazada por una especie de pánico y confusión que nunca antes había visto. Al instante, soltó la camisa del vendedor, se alisó inconscientemente su camiseta gastada y miró nerviosamente a mis amigos, evitando la mirada de esos tipos pulcros con zapatillas nuevas que olían a champú caro. «Vaya, Nate, debe ser la novia famosa». «Sin duda. Con los pies en la tierra», dijo Ryan con un guiño, mirando fijamente a Maya y al manojo de col rizada. Un rubor antinatural se apoderó de las mejillas de Maya. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Rápidamente metió la col rizada en la bolsa del supermercado, me tiró de la manga y susurró: «¿Tus amigos?» Voy a subir». Sin esperar, prácticamente huyó al pasillo oscuro, con una postura rígida e incómoda. En ese momento, un cóctel nauseabundo de emociones se agitó en mi interior. ¿Era vergüenza? ¿Una punzada de lástima por Maya? ¿O era rabia por mi propia impotencia? Probablemente todo lo anterior. Ryan y los chicos me arrastraron a un restaurante barato cerca del campus. Después de unas jarras de Pabst Blue Ribbon, la conversación inevitablemente volvió a Maya. «Tío, es una bomba». «Me gusta». «¿Dónde conoces a una chica con ese toque picante?», preguntó Chris, otro de mis compañeros de piso, inclinándose hacia mí con una sonrisa burlona. Tomé un largo trago de cerveza. El líquido frío no calmó la irritación que me quemaba el pecho. «Crecimos juntos», murmuré. «¿Novios de la infancia?» «Rayos, qué épico». Ryan me dio una palmadita en el hombro. «Pero escucha, Nate, solo estoy siendo sincero. Tiene mucho carácter. No encaja con el ambiente de UD, ¿sabes? Tienes que centrarte en tu futuro, tío. No dejes que nada te desanime». Las palabras, «te arrastran hacia abajo», fueron como un golpe físico. Levanté la cabeza de golpe,
mirando fijamente el rostro de Ryan, sonrojado por el alcohol. Probablemente no lo decía con mala intención. Solo estaba diciendo lo que consideraba la verdad obvia. Pero esa verdad se sentía como las paredes húmedas y mohosas de la colmena pegadas a mi piel. Sabía que tenía razón. Maya y yo éramos como dos engranajes desparejados, uno intentando forzar al otro a girar, creando solo fricción y un chirrido horrible. Regresé tarde esa noche, apestando a cerveza barata. Maya estaba despierta, sentada en el borde de la cama. A la tenue luz de la única lámpara, pelaba una patata. La cáscara caía en espiral desde sus manos en una tira larga, continua y fina como el papel. No me preguntó dónde había estado. No se quejó de la bebida como solía hacerlo. Simplemente levantó la vista un segundo cuando entré tambaleándome. Sus ojos estaban aterradoramente tranquilos, como un charco profundo y oscuro en un barranco, aún en la superficie, pero con peligrosas corrientes arremolinándose debajo. Tus amigos, dijo de repente, con voz apagada. Creen que soy una vergüenza para ti. ¿No? El efecto del alcohol desapareció. No, claro que no. Solo estaban bromeando. El de las Nike me interrumpió, sin parar de trabajar, mientras el cuchillo raspaba suavemente la papa. La forma en que me miraba era la misma que me miran mis clientes cuando intentan decidir si merezco una propina. Torció los labios en una sonrisa amarga y burlona. Supongo que tiene razón. Alguien como yo no encaja precisamente con un estudiante de la gran Universidad de Texas. Maya, alcé la voz, con una oleada de náuseas en el estómago. No digas eso. ¿Entonces qué digo? Finalmente se detuvo, mirándome fijamente. La luz de la lámpara le producía profundas ojeras. Nate, dejémonos de engaños. Eres una cometa, volando cada vez más alto. ¿Y qué soy yo? Soy la cuerda sucia que te sujeta. Si la cuerda se rompe y sales volando, genial. ¿Pero y si no? ¿Y si te devuelve a la tierra? O hizo una pausa, bajando la voz, impregnada de esa amenaza familiar y empalagosa. ¿Y si decido tirarte al barro conmigo? Se levantó, puso la patata pelada en un cuenco de agua y se acercó a mí. Extendió la mano y me quitó un polvo imaginario de la camisa. Bueno, Nate, susurró, con su aliento caliente en la oreja, oliendo a patata cruda y jabón barato. Sé un buen chico. No me conviertas en la cuerda que te arruina. De acuerdo. Esa noche, nos volvimos a enredar en la estrecha litera. Maya estaba más agresiva, más desesperada que nunca, como si intentara grabarme a fuego su ansiedad y miedo en los huesos. Después, se tumbó sobre mi pecho, llorando en silencio. Sus lágrimas eran ardientes y me quemaban la piel. Nate, sollozó, eres todo lo que tengo. Si me dejas, no tendré nada. Absolutamente nada. La abracé fuerte, sintiendo el temblor de sus delgados hombros. Afuera, la ciudad tarareaba su canción interminable. Pero en nuestra pequeña habitación, solo se oían sus sollozos reprimidos y el frenético latido de mi corazón. En esta ciudad inmensa e indiferente, éramos realmente el único salvavidas del otro. La idea era sofocante, pero me traía una extraña y perversa sensación de consuelo. Mi relación con Maya era como un conjunto de engranajes oxidados y firmemente engranados, que producían un chirrido fuera de lugar pero persistente dentro de la vasta maquinaria de Austin. En los días siguientes, una frágil paz regresó. Continué mi viaje entre el campus y la colmena. Maya seguía trabajando hasta tarde en Lotus Touch, pero algo definitivamente había cambiado. Maya empezó a revisar mi teléfono con más frecuencia. Cuando me duchaba, empujaba la puerta, diciendo que necesitaba algo, pero sus ojos miraban a su alrededor con recelo. Nuestras conversaciones ahora estaban plagadas de preguntas como, ¿esa chica de tu clase? O, ¿con quién saliste hoy? Una vez, llegué a casa media hora tarde por una reunión del consejo estudiantil. Mi teléfono se había apagado, así que no pude llamar. Cuando abrí la puerta, encontré a Maya sentada en la oscuridad, con la tenue y fantasmal luz de la pantalla de su teléfono iluminándole el rostro. ¿Dónde estabas?, preguntó, con voz desprovista de emoción. Le expliqué y ella solo escuchó en silencio. Finalmente, se levantó,
encendió la luz e incluso esbozó una sonrisa. Vamos a comer. La comida se está enfriando. Apenas probé esa comida. Sabía que era su forma de demostrar que le importaba. Era como un puercoespín inseguro, con todas sus púas alzadas, queriendo acercarse, pero aterrorizada de que la lastimaran. Este amor posesivo, casi patológico, era agotador, pero también era una jaula de la que no podía escapar. Cada vez que pensaba en resistir, en pedir un poco de espacio para respirar, veía la profunda soledad y desesperación en sus ojos, y las palabras se me ahogaban. La culpa y la sensación de necesitarme eran como dos serpientes venenosas que se enroscaban cada vez más a mi alrededor. El punto de inflexión llegó un viernes por la noche. Maya tenía una noche libre, y decidimos darnos un capricho e ir a un mercado nocturno. Nos separamos entre una multitud frente a un puesto de joyería. Cuando por fin me abrí paso y la encontré, un tipo con pinta de sórdido la estaba coqueteando. «Oye, preciosa, ¿estás sola?» «Te invito a un trago», decía, mientras la tocaba el hombro. En lugar de su habitual respuesta mordaz, Maya se estremeció y retrocedió un paso. Su rostro tenía una expresión que nunca le había visto, una mezcla de miedo y pánico. Sus ojos recorrieron frenéticamente a su alrededor hasta que me vio. Una oleada de alivio la invadió al agacharse detrás de mí, agarrándome del brazo con fuerza. «No me deja en paz», susurró con voz temblorosa. En ese instante, una extraña mezcla de instinto protector y orgullo masculino me invadió. Saqué pecho, me interpuse entre ella y el hombre, e intenté que mi voz sonara firme. «Oye, tío, está conmigo». El tipo me miró de arriba abajo, probablemente decidió que no valía la pena y se fue, murmurando entre dientes. La multitud seguía rodeándonos. Maya seguía agarrando mi brazo, clavándose las uñas en mi piel. La miré. Ella me miraba, con los ojos brillantes, como si fueran una mezcla de alivio y admiración. «Nate», dijo en voz baja, «eso fue realmente excitante». Su expresión de miedo y su total confianza en mí en ese momento fueron como un rayo de luz que atravesaba la atmósfera opresiva y sofocante de nuestra relación. De repente, comprendí que aquí, en este mundo complejo, ella no siempre era una gata salvaje con las garras afuera. Podía ser vulnerable. Necesitaba protección, y el hecho de que yo pudiera brindársela me dio una poderosa e innegable sensación de propósito. Esa noche, Maya fue excepcionalmente dulce. De camino a casa, se aferró a mi brazo, apoyando la cabeza en mi hombro como un pajarito que por fin había encontrado su lugar. Incluso más tarde, en la cama, ella era tierna, sus besos suaves y prolongados, un mundo aparte de los encuentros desesperados, casi violentos, que habíamos tenido antes. «Nate», murmuró mientras se quedaba dormida, «tienes que protegerme así, siempre». Observé su rostro dormido, un torbellino de emociones dentro de mí. La pesada carga seguía ahí, pero ahora. Ahora, había algo más mezclado con ella, una dulzura tenue y frágil. Sentía como si hubiera estado buscando a tientas en un túnel oscuro durante mucho tiempo y acabara de ver un rayo de luz al final. No sabía si era la salida o la luz de un tren que se aproximaba. Unos días después, al volver de clase, encontré a Maya en casa temprano, tarareando mientras cocinaba. En la mesa había una caja de zapatos nueva con el icónico logo de Nike. «Para ti», dijo, secándose las manos con una toalla, con una sonrisa de orgullo. «Veo a todos tus amigos usándolos». Lo abrí. Dentro había un par de los últimos Air Force One S. Eran caros, probablemente más de la mitad de sus ingresos mensuales. Me quedé atónito. «¿De dónde sacaste el dinero para esto?», dijo, desviando la mirada un segundo. «Pruébatelos». Cuando la presioné, admitió que había aceptado una sesión extra larga con una clienta difícil y adinerada, dándole masajes con piedras calientes durante varios días seguidos para ganarse la propina. Me quedé mirando las zapatillas blancas impecables, luego mis propios zapatos desgastados, y no sentí alegría, solo un dolor agudo y punzante. Esos zapatos eran un reflejo de mi propia incompetencia y del precio que Maya tuvo que pagar en un mundo que ni siquiera podía imaginar. «No debiste», dije, devolviéndole la caja. Mi voz sonó seca. «No los necesito». La sonrisa desapareció del rostro de Maya, reemplazada por una mirada de incredulidad herida y rabia. «Nate, ¿qué?
¿Crees que el dinero que usé para comprarlos es sucio? No me refería a eso. Entonces, ¿qué quisiste decir?, gritó, con la voz repentinamente estridente. Me esfuerzo al máximo para hacerte algo bueno, para ayudarte a encajar con tus elegantes amigos, ¿y esto es lo que consigo? ¿O es que simplemente crees que no soy lo suficientemente buena para ti? ¿Que cualquier cosa mía está por debajo de ti? Había vuelto a ser el puercoespín herido. La pelea que siguió fue la peor que habíamos tenido. Tiró un plato contra la pared. Gritó que la estaba menospreciando. Me sentí incapaz de explicarlo, completamente agotada por una profunda sensación de agotamiento. Finalmente, con los ojos rojos e hinchados, señaló los zapatos nuevos que estaban en el suelo. Bien, Nate. Eres un arrogante. No los quieres, bien, pero recuerda esto. Cada cosa que tienes, cada clase que tomas, cada bocado que comes, lo pago con mi sudor y mi suciedad, y nunca jamás podrás lavarte eso. Entró furiosa en nuestra habitación y dio un portazo. Me quedé allí, mirando las zapatillas nuevas y de un blanco deslumbrante en el suelo, y luego el cielo eternamente gris de Austin por la ventana. El aire estaba cargado con el olor a comida quemada y el perfume empalagoso que siempre le había pegado a Maya. Nuestro amor era igual que esos zapatos, un regalo precioso comprado a un precio pésimo. No me quedaban bien, me causaban un dolor indescriptible, pero ninguno de los dos soportaba quitármelos. Me arrodillé y lentamente comencé a recoger los pedazos del plato roto. Los bordes estaban afilados, como las palabras que acabábamos de intercambiar. Un fragmento me cortó el dedo, brotó una gota de sangre, pero no sentí nada. Quizás Maya tenía razón. Ya nos habíamos manchado la vida mutuamente para siempre. Lo limpio y lo sucio estaban ahora mezclados, imposibles de separar. 3. El crujido silencioso de la caja de zapatos, que yacía en el suelo como un pequeño y ornamentado ataúd para el calor que acababa de morir entre nosotros. El portazo de Maya aún resonaba en la diminuta habitación, una onda expansiva que pareció hacer temblar la litera metálica. El aire estaba cargado con el acre olor a salteado quemado y el abrumador aroma floral barato que siempre la impregnaba. No fui tras ella. Mis pies estaban clavados en el suelo, atrapados en un lodazal de culpa, ira e impotencia. El corte en mi dedo causado por el plato roto dejó de sangrar lentamente, y la gota de sangre se tornó de un rojo oscuro y oxidado. Curiosamente, no dolió. Quizás porque la herida en mi pecho era más ancha, más profunda y sangraba mucho más. Me arrodillé y recogí los fragmentos de cerámica uno a uno. Sus bordes afilados se clavaron en mis dedos, dejándome pequeños cortes. Luego recogí los zapatos. El cuero blanco brillante, las líneas limpias, el famoso logo, todo parecía burlarse de mi patético orgullo desposeído. Estos zapatos se compraron con el dinero que Maya ganó en ese spa con sus luces moradas de mal gusto, sonriendo a los hombres con ojos críticos, a veces lascivos, masajeándoles los pies, soportando quién sabe qué tipo de acoso casual. Y yo, la universitaria a la que ella apoyó con ese dinero manchado, era demasiado valiosa y cruel para siquiera aceptar su regalo manchado. En ese momento, comprendí que Maya y yo éramos dos engranajes de distinto tamaño, uno intentando desesperadamente que el otro girara, pero el óxido y el desgaste solo causaban un chirrido estridente, dañándonos a ambos con cada giro. Maya no volvió a casa esa noche. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando cada paso en el pasillo, con la esperanza y el temor de que fuera ella. La pantalla de mi teléfono se encendió y se apagó una y otra vez. Al final, logré enviar un solo mensaje patético. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Finalmente caí en un sueño inquieto en la litera de arriba, justo cuando el cielo empezaba a clarear. Fue un sueño superficial, lleno de imágenes de los ojos de Maya, esa mezcla de dulzura y veneno, y de los rostros borrosos y burlones de Ryan y mis otros amigos. El día siguiente era sábado. Me despertó un suave crujido. Abrí los ojos y vi a Maya debajo de mí, haciendo la maleta en silencio. Se había cambiado de ropa y llevaba el mismo vestido de flores viejo y descolorido. Su rostro estaba demacrado por la fatiga, la piel bajo sus ojos de un morado amoratado, pero su expresión era de una calma desconcertante. Era un silencio que me revolvía los dientes. ¿Estás despierta?, dijo sin levantar la vista, con la voz ronca. Preparé avena. Está en la estufa.
Bajé de la litera y me quedé allí, observándola. Intentaba fingir que no había pasado nada, pero el ligero temblor en sus manos y su deliberada evitación de mi mirada la delataron. Anoche, se me secó la garganta. Me quedé en Tiffany's. Me interrumpió con un tono monótono. Tiffany era la única chica de Lotus Touch a la que consideraba amiga. Su novio estaba fuera, así que me quedé en su sofá. Finalmente me miró, esbozando una sonrisa cansada. «Está bien. Solo fue una pelea». Gritamos. Gritamos, la vida sigue. Se acercó, me tomó la mano y me miró el pequeño corte con costra en el dedo. Frunció el ceño ligeramente. «¿Cómo hiciste esto? Eres un hombre adulto y ni siquiera puedes recoger vidrios rotos sin hacerte daño». Su voz tenía su habitual tono de queja, pero debajo, había un destello de algo más, preocupación. Esta frágil paz era más inquietante que la tormenta de la noche anterior. Sabía que nada se había resuelto. Los problemas simplemente habían quedado relegados, enterrados en un lugar más profundo y oscuro dentro de ella. Nuestra vida pareció volver a su ritmo habitual. Yo iba a la escuela. Ella iba a trabajar. Cocinaba verduras baratas en la cocina común. Ella atendía a todo tipo de clientes en el Lotus Touch Spa. Pero un ligero olor acre, como el humo de una fogata, flotaba en el aire entre nosotros. Maya empezó a ser amable, demasiado amable. Dejó de hacer preguntas agudas y pasivo-agresivas. Cuando llegaba tarde a casa, simplemente decía, la comida está en la estufa. Me compró más cosas, calcetines, cuadernos, incluso una camisa nueva, intentando, a su manera desesperada, blindarme, hacerme encajar en mi nuevo mundo, como si eso pudiera salvar de alguna manera el abismo invisible que nos separaba. Pero yo podía sentirlo. Tras esa mirada serena, la vigilancia era más intensa que nunca. Necesitaba algo del baño mientras me duchaba. Sin querer, miraba la pantalla de mi teléfono al pasar. Cada vez que mencionaba a alguna chica del colegio, apretaba la mandíbula un instante antes de relajarse. Este control silencioso era como una telaraña que me envolvía, asfixiándome. Me sentía como una mosca atrapada en la seda, consciente del peligro inminente, pero incapaz de resistir. Empecé a temer volver a casa, a temer esos ojos plácidos que albergaban una tormenta silenciosa y furiosa. La colmena, antaño nuestro único santuario, se estaba convirtiendo poco a poco en una jaula dorada. Mientras tanto, mi vida en la universidad se expandía. Era una esponja seca, absorbiendo conocimiento desesperadamente. Mis profesores apreciaron mi diligencia, y mis compañeros poco a poco aceptaron a ese bicho raro, callado y con grandes logros. Ryan seguía siendo el mismo, siempre tan ruidoso, de vez en cuando me rodeaba el cuello con el brazo y decía, Nate, qué bien te ves, tío. Supongo que tu novia te está tratando bien, ¿eh? Solo pude esbozar una débil sonrisa, con el peso de un secreto culpable oprimiéndome el pecho. La persona que era en las discusiones de clase, debatiendo teorías con confianza, y la persona que era en la colmena, andando de puntillas en torno a un amor patológico, parecían dos personas completamente diferentes. Esta separación fue angustiosa y creó una extraña distancia entre Maya y yo. Todavía me importaba, todavía me sentía agradecido, y a veces todavía me atraía su espíritu feroz e indomable. Pero el control sofocante era como el óxido, carcomiendo silenciosamente el vínculo que habíamos forjado con la desesperación compartida. La siguiente explosión llegó en una noche lluviosa. Mi departamento había organizado un pequeño simposio académico. Para cuando terminó, eran más de las 9, llovía a cántaros, no tenía paraguas y mi teléfono estaba sin batería. Preocupado por la ansiedad de Maya, corrí de vuelta a la colmena. En cuanto abrí la puerta, supe que algo andaba mal. Las luces estaban apagadas. Maya estaba sentada sola en la oscuridad, con el rostro iluminado solo por algún relámpago ocasional. En sus manos sostenía mi vieja y destartalada laptop, mi posesión más preciada, la herramienta que uso para todas mis tareas escolares. ¿Has vuelto? Su voz, cortando el sonido de la lluvia, era inquietantemente tranquila, pero con un toque gélido. Sí, llovía a cántaros y se me murió el teléfono. Le expliqué, quitándome la chaqueta empapada. ¿Simposio académico? Me interrumpió, levantando mi portátil.
La pantalla estaba encendida, mostrando una foto mía con algunos compañeros, incluyendo 2 chicas, tomada después del evento. Un amigo había entrado a su Instagram en mi computadora para enviármela. En la foto, todos estábamos sonriendo, relajados y felices. Parece que lo pasaste genial, señor universitario. Una sonrisa fría y cruel se dibujó en sus labios. Se me encogió el estómago. Maya, déjame explicarte. Era un evento escolar normal. ¿Un evento normal? Se puso de pie de golpe, dejando la laptop sobre la cama. Por suerte, el suave colchón amortiguó el golpe. ¿Acaso un evento normal te exige estar tan cerca de otras chicas? ¿Sonreír así? Mientras yo estoy en el toque de loto, forzando una sonrisa para un grupo de viejos asquerosos. ¿Vas a sonreírles así a tus lindas universitarias? Su voz se elevó hasta convertirse en un grito histérico. La lluvia goteaba de mi pelo, fría contra mi piel. Pero no era nada comparado con la escarcha ártica en sus ojos. ¿Revisaste mi portátil? Mi propia ira estalló. La sensación de ser violada me abrumaba. ¿Lo viviste? Soy tu novia. ¿Qué tiene de malo que mire tus cosas? Se abalanzó sobre mí, dándome un golpecito en la cara con el dedo. Te lo digo, Nate. No te creas que eres un crack solo por estar en la universidad. Todo lo que tienes te lo di yo. Tu matrícula, tu comida, la ropa que llevas puesta. Todo lo compré con el dinero que gané de rodillas, sirviendo a los demás. No tienes derecho a ocultarme nada. No ocultaba nada. Era una reunión normal. Maya, ¿podrías dejar de ser tan irracional? ¿Irracional? Esa palabra pareció encender lo que le quedaba de cordura. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia, o quizás con mi propia agua goteando. Sí, soy irracional. Soy una loca, una canalla de barrio que no sabe dónde está. No soy lo suficientemente bueno para ti, el estudiante destacado. ¿Por qué no buscas a una de tus chicas limpias y respetables que pueda hablar de libros y filosofía contigo? Anda, lárgate. Sollozaba, golpeándome el pecho con el puño. Los golpes no fueron fuertes, pero estaban llenos de la fuerza de su desesperación. No me defendí. Simplemente me quedé allí y la dejé desahogarse. Afuera retumbó un trueno, la lluvia golpeando la ventana. La banda sonora dramática de nuestra horrible y dolorosa pelea. De repente, dejó de golpearme y me abrazó al cuello. Se aferró a mí con tanta fuerza que parecía que intentaba fundir nuestros cuerpos en uno solo. Sus lágrimas calientes y mi agua fría de lluvia me empaparon la camisa. Nate, lo siento. Tengo mucho miedo. Hundió la cara en mi pecho, con la voz apagada y temblando violentamente. Tengo mucho miedo de que salgas volando y me dejes atrás. Tengo miedo de no ser lo suficientemente buena para conservarte. Eres todo lo que tengo, Nate. En ese momento, toda mi ira y frustración se hicieron añicos ante la cruda y dolorosa vulnerabilidad de sus palabras. Mis brazos rígidos rodearon lenta y vacilante sus hombros delgados y temblorosos. Comprendí entonces que todas sus espinas, toda su necesidad patológica de control, provenían de un agujero negro de inseguridad en su interior que jamás podría llenarse. Éramos como 2 erizos en una tormenta, intentando acurrucarnos para darnos calor. Demasiado cerca y nos pincharíamos. Demasiado lejos y nos congelaríamos. Esa noche lluviosa, nos enredamos de nuevo en un mar de lágrimas y agua de lluvia. No fue el choque violento de antes, ni tampoco tierno. Parecía más bien un ritual desesperado. Una forma de confirmar nuestra existencia y pertenencia mutua mediante la pura fuerza del contacto físico. Después, se acurrucó en mis brazos y se sumió en un sueño profundo, como un gatito que por fin ha encontrado un refugio. Su respiración se normalizó, pero las lágrimas aún se veían en sus mejillas. Miré su rostro dormido, con una sensación fría y vacía que me invadía el pecho. Sabía que algunas grietas, una vez que se forman, nunca se pueden reparar del todo. Los engranajes de nuestra relación se oxidaban cada vez más rápido. Cada reconciliación después de una pelea era como aplicar una fina capa de aceite. Quizás acalló el ruido por un rato, pero no pudo detener la inevitable decadencia. 4. La noche sin control.
Nuestra vida volvió a su calma superficial. Fui a la escuela. Maya trabajaba hasta tarde en Lotus Touch, pero la distancia entre nosotros se había vuelto más densa y profunda. Ya casi no hablábamos. Ya no me preguntaba sobre mi día, y yo ya no me molestaba en compartir detalles de cálculo o filosofía occidental que ella no entendía. El silencio se convirtió en el ruido más fuerte en nuestra pequeña habitación. A veces, tarde por la noche, me despertaba un débil sollozo contenido. Maya me daba la espalda, sus hombros temblando en silencio en la oscuridad. Extendía la mano para consolarla, pero mis dedos se congelaban en el aire. ¿Qué podía decirle? Que todo estaría bien. Ni siquiera yo lo creía. Éramos como dos personas atrapadas en cajas de cristal separadas, capaces de ver el dolor del otro, pero incapaces de conectar. La universidad se convirtió en una especie de realidad dividida para mí. En el aula, pude escapar brevemente de nuestro mundo sofocante y sumergirme en la lógica limpia y ordenada de la academia. Mis profesores elogiaron mi concentración. Tienes un gran potencial, Nathan, me dijo uno. Deberías pensar en el posgrado. Ryan y los chicos todavía me arrastraban a fiestas y bares. En medio de sus risas estridentes y fáciles, intentaba hacer el papel de un universitario normal, riéndome de sus chistes e incluso contando algunos propios. Pero en cuanto la risa se calmaba, un vacío aplastante me engullía por completo. Vivía una doble vida. De día, disfrutaba con avidez de la libertad y el sol de la vida universitaria. De noche, cargaba con el peso sofocante del amor y la deuda que me ataba a la colmena. Durante un seminario de sociología sobre movilidad social, escuchaba a mis compañeros citar estudios y debatir temas como la equidad educativa. Los términos grandilocuentes y abstractos flotaban en el aire como pompas de jabón. Abrí la boca para hablar, pero no dije nada. ¿Qué podía aportar? Que mi propia financiación para la educación la conseguía mi novia, masaje a masaje, en un spa de mala muerte. Que éramos como dos plantas parásitas pegadas en una grieta de la ciudad, sobreviviendo con el poco alimento que podíamos absorber el uno del otro. Esta sensación de estar dividido en dos llegó a su punto máximo cuando recibí mi primera beca. No era mucho dinero, pero para mí, era el primer ingreso limpio que alguien había tenido. Prácticamente corrí de vuelta a la colmena, emocionado por contárselo a Maya. Me imaginé usando el dinero para llevarla a cenar un buen bistec, no solo unos tacos baratos de un food truck. Cuando entré de golpe, me quedé paralizado. Maya había llegado temprano a casa, sentada en el suelo frente a una maleta abierta. Estaba empacando. Levantó la vista al oír el sonido de la puerta, su rostro era una máscara vacía, sus ojos tan vacíos como un pozo seco. ¿A dónde vas? Se me encogió el corazón. No respondió, simplemente metió mecánicamente algunas prendas más en la maleta y la cerró. Luego se levantó, se acercó a mí y me entregó un sobre. Lo abrí. Dentro había un montón de fotos. Eran de Clara, una chica de mi grupo de sociología, y de mí. Había fotos de nosotras estudiando en una biblioteca, charlando en una cafetería y algunas de esa misma tarde, justo después de conseguir la beca. En la última foto, Clara sonreía y me ofrecía un café helado para celebrar. El ángulo de la foto nos pilló mirándonos y riéndonos. ¿Me has estado siguiendo? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Te sigo? Maya soltó una risa escalofriante y retorcida. Nate, no necesito seguirte. Tu buen amigo Ryan está muy preocupado por ti. Le preocupaba que te estuvieras metiendo con la chica equivocada y me envió una pequeña advertencia. Levantó su teléfono. La pantalla mostraba una conversación por mensaje directo de Instagram entre ella y Ryan. El mensaje de Ryan rebosaba preocupación condescendiente. Oye, solo un aviso, Nate se ha estado acercando bastante a esta chica artística. Clara, deberías estar atenta. Ya sabes cómo son algunas universitarias. Se me heló la sangre. El mundo normal del que tanto me esforzaba por formar parte se había convertido en el arma para apuñalar a Maya y en la cerradura de mi propia jaula. Maya, escúchame. Solo somos compañeros de clase. Estábamos estudiando. Estudiar te exige sonreír así. Te exige compartir bebidas. Su voz se intensificó hasta convertirse en un llanto agudo y lloroso.
Nate, ¿he sido demasiado buena contigo? ¿Tan buena que has olvidado quién eres? ¿Has olvidado quién paga por toda tu existencia? Tomó un vaso de la mesa y lo arrojó al suelo. Volaron fragmentos por todas partes, igual que la confianza rota entre nosotros. No puedo seguir con esto. Ya basta, gritó histéricamente. Me paso el día forzando sonrisas a hombres asquerosos, y cada centavo que gano va para ti, para tu educación, para que parezcas respetable. ¿Y qué haces? Te ríes con universitarias guapas y limpias, planeando tu futuro brillante, un futuro en el que yo no estoy. Ya está, Nate. ¿Estoy en tu futuro? Se abalanzó sobre mí como un animal acorralado, arañándome la camisa y golpeándome el pecho con los puños. No me moví. No me defendí. Simplemente la dejé desatar su dolor. Más que los golpes físicos, sus palabras me asfixiaban con su precisión. Cada acusación era una aguja envenenada que golpeaba lo más profundo de mi culpa y vergüenza. ¿Estaría ella en mi futuro? Era una pregunta que no me atrevía a hacerme. Cuando estuvo exhausta, se desplomó en el suelo, haciéndose un ovillo y llorando desconsoladamente. La feroz y espinosa Maya había desaparecido, reemplazada por una niña herida y aterrorizada por el miedo a ser abandonada. Me arrodillé lentamente e intenté abrazarla. Al principio forcejeó, pero ya no tenía fuerzas. Se quedó flácida en mis brazos, como un gatito roto, susurrando una y otra vez, no me dejes, Nate, por favor, eres todo lo que tengo. En ese momento, toda mi ira y agotamiento se disolvieron en una profunda tristeza insondable. Éramos como dos personas perdidas en una tormenta en el mar, aferrándonos desesperadamente el uno al otro para sobrevivir. Pero cada vez que chocamos, solo nos infligimos nuevas heridas. La abracé fuerte, susurrándole promesas al oído. No lo haré, nunca te dejaré, siempre estaremos juntos. Las palabras eran a la vez un consuelo y una maldición. Esa noche ya no peleamos. Maya estaba como una muñeca vacía. Le limpié la cara, le di agua y la ayudé a acostarse. Me acosté a su lado, escuchando cómo se estabilizaba su respiración, pero me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Sabía que el fantasma de esas zapatillas blancas nunca nos había abandonado. Se había transformado en los mensajes directos de Ryan, en la sonrisa inocente de Clara, en las fotos incriminatorias del teléfono de Maya y en cada palabra cautelosa y mirada sospechosa que nos cruzábamos. Los engranajes de nuestra relación, ya oxidados, se estaban paralizando, asfixiados por la red del mundo exterior. Y el dinero de la beca, el dinero que pensé que sería un rayo de esperanza, ahora era solo un peso frío y pesado en mi bolsillo, que me quemaba la conciencia. 5. Una despedida sin voz, seguíamos viviendo en la colmena. Pero el aire se había vuelto denso y pesado. Dejamos de luchar, pero también de hablar. Ya no revisaba mi teléfono ni me preguntaba dónde estaba. Me quedaba despierto por las noches, escuchándola entrar, con movimientos silenciosos y pausados. Dejaba un fajo de billetes arrugados sobre la mesa para nuestros gastos sin decir palabra. Lo tomaba en silencio, con un nudo de algodón húmedo en la garganta. Las zapatillas blancas, escondidas debajo de la cama, se convirtieron en un tabú tácito, un monumento silencioso a la grieta que se había formado entre nosotros. La universidad era mi única vía de escape. Me sumergí en mis libros, convirtiéndome en un elemento fijo de la biblioteca. Me daba pavor volver a esa habitación sofocante, al silencio sepulcral de Maya. Ryan pareció darse cuenta. Tío, tú y la novia en las rocas, me pidió una vez, que le compraras flores o algo. Les encanta esa porquería. Forcé una sonrisa. ¿Cómo podía explicarle que nuestros problemas eran mucho más allá de lo que las flores podían solucionar? Clara seguía acercándose a mí para hablar de nuestros proyectos, pero yo me volvía extremadamente cauteloso, insistiendo en que nos reuniéramos en espacios públicos llenos de gente, con conversaciones estrictamente académicas. Sabía que esta distancia deliberada era cobarde, una traición a la amistad normal, todo para mantener una paz frágil y artificial. La calma de Maya era la quietud inquietante antes de una erupción volcánica. Sus ojos, antes feroces, ahora estaban casi vacíos, pero de vez en cuando, un destello familiar y desesperado brillaba en sus profundidades antes de extinguirse. Trabajaba más, llegaba a casa más tarde,
y los olores que la impregnaban, perfume, alcohol y el aroma herbal de los aceites de masaje se intensificaban, se volvían más desesperados. Un viernes por la noche, mi departamento organizó una proyección de cine. No quería irme, pero la idea de nuestro apartamento silencioso era peor. La película terminó tarde. Caía una llovizna fina y persistente que convertía las luces de neón de la ciudad en manchas de acuarela sangrantes. Iba caminando hacia la parada del autobús cuando sonó mi teléfono. Era Maya. Dudé un momento y luego contesté. El ambiente era ensordecedor. Música a todo volumen. Risas de hombres. El tintineo de vasos. Nate. Maya arrastraba la voz. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Voy camino a casa. La película acaba de terminar. Hogar. Soltó una risita aguda y fea. ¿Qué casa es esa? La que te gusta. Torre de Marfil. ¿Con todas tus colegialas? Maya, estás borracha. ¿Dónde estás? ¿Estás en el spa? Iré a buscarte. ¿Me entiendes? No hace falta. Su voz se alzó de repente. Hay mucha gente que quiere entenderme, Vince. Vince dijo que me llevaría en su nuevo Mercedes. Se me encogió el estómago. ¿Vince? La había oído mencionar ese nombre. Un cliente habitual del spa. Un tipo rico y de mala muerte que siempre la estaba coqueteando. Maya, deja de hacer tonterías. Dime dónde estás. Ya voy. Espeté, con la voz tensa por la ira y el miedo. ¿Quién está jugando? Su voz se redujo a un susurro ahogado. Nate, me siento mal. Hay mucho ruido aquí. Todos se ríen. Se ríen de mí. Porque fui tan estúpido como para creer que podía tenerte. Y ahora ya no me quieres. Oí un forcejeo al otro lado, y una voz masculina gruñona me interrumpió. Maya, cariño, ¿con quién hablas? Anda, tómate otra copa con Vince. La línea se cortó. El tono demarcado me zumbaba en el oído como un insecto furioso. La lluvia fría me empapó los vaqueros. Una oleada de pánico y rabia me invadió. Eché a correr, a toda velocidad bajo la lluvia, y paré el primer taxi que vi, gritando la dirección de Lotus Touch. La espada que pendía sobre nuestras cabezas finalmente caía. Cuando llegué al spa, con sus luces rosas y moradas brillando sugestivamente bajo la lluvia, un portero me bloqueó el paso. Estaba hecho un desastre, empapado y sin aliento. Logré explicarle que estaba allí por Maya. Me miró con recelo hasta que le di su nombre completo. Esperé afuera, en el frío, mientras cada segundo se hacía eterno. Por fin, la puerta se abrió. Era Maya, pero no estaba sola. Un hombre barrigón con cadena de oro la llevaba en brazos y la manoseaba, al que reconocí como Vince. Su maquillaje era un desastre de rímel corrido y lágrimas. Llevaba el pelo despeinado y el primer botón de su uniforme estaba desabrochado. Me vio y se quedó paralizada. Por un instante, un destello de claridad atravesó su aturdimiento por la borrachera, pero enseguida fue reemplazado por una desesperación más profunda. Vaya, vaya, si no es el universitario, dijo Vince con desdén, mirándome de arriba abajo. ¿Has venido a recoger a tu chica? No te preocupes, la he estado cuidando muy bien. La sangre me subió a la cabeza. Me lancé hacia adelante y arranqué a Maya de un tirón. Ella se desplomó sobre mí, apestando a whisky barato. ¿Quién demonios eres?, se enfureció Vince. Soy su novio, espeté, con un sabor ácido en las palabras. Vince me miró fijamente, y luego una expresión de comprensión petulante y desagradable se dibujó en su rostro. Ah, así que eres tú. Oye, chico, si eres lo suficientemente hombre, deberías poder mantener a tu propia mujer. No la dejes aquí haciendo este tipo de trabajo. ¿Qué? ¿Te gusta gastar su dinero y luego aparecerte como un héroe? Sus palabras dieron en el blanco, un golpe directo a mi vergüenza más profunda. No pude decir ni una palabra, pero Maya levantó la cabeza de repente y se rió, con una risa desgarradora y desolada. Vince, no digas eso. Es mi hombre. Es estudiante de la UT. Va a tener mucho éxito.
Me gusta cuidarlo. Me alegra. Su defensa fue más humillante que sus insultos. Me sentí desnuda, expuesta y patética bajo las luces de la ciudad. Ignoré a Vince, metí a Maya en otro taxi y cerré la puerta de golpe. De camino a casa, alternaba entre lágrimas silenciosas y risas frenéticas, murmurando incoherencias. Nate, ya terminamos, ¿verdad? Ese collar. Ojalá fuera de verdad. Estoy tan cansada, Nate. Estoy tan cansada. La abracé, sintiendo solo una inmensa tristeza vacía. Éramos dos personas ahogándonos, aferrándonos la una a la otra solo para hundirnos aún más rápido. De vuelta en la colmena, mientras le limpiaba la cara con un paño tibio, me agarró la mano. Su mirada se volvió repentinamente aguda y seria. Nate, si muriera ahora mismo, ¿cuánto tiempo estarías triste? Se me encogió el corazón. No hables así. Respóndeme, insistió. La miré, a esta chica que estaba entretejida en la esencia misma de mi vida, que me amaba con un fuego destructivo y devorador. Me tomó un largo momento hablar. Estaría triste el resto de mi vida. Una extraña sonrisa rota tocó sus labios. Me soltó la mano y se dio la vuelta. Bien, susurró. ¿Ya basta? Me senté junto a su cama toda la noche, escuchando la lluvia golpear la ventana, un canto fúnebre por nuestra relación. Sabía que algo se había roto irrevocablemente. Puede que no nos separemos mañana, pero la conexión agonizante y vibrante entre nosotros se había esfumado, reemplazada por el frío silencio del fin. La lluvia paró justo antes del amanecer. Las siguientes semanas transcurrieron en una neblina de tensión tácita. Fui a clase. Maya se puso a trabajar. Existíamos en el mismo espacio reducido, pero en momentos diferentes, como dos fantasmas rondando la misma casa. La posesividad asfixiante había desaparecido. Ya no revisaba mi teléfono ni me preguntaba dónde estaba. Este nuevo silencio era más aterrador que su furia anterior. Era un manto de nieve frío y espeso que lo enterraba todo. Intenté abrirme paso. Le mostré una buena nota en un ensayo. Le conté un chiste tonto que escuché en el campus. Ella sonreía, una sonrisa hueca y cortés que nunca llegaba a sus ojos. Qué bonito, decía, y la conversación se acababa. Siguió dejándome dinero en efectivo en una vieja lata de galletas sobre la mesa. Una vez, usé el dinero de mi beca para comprar un pollo rostizado, algo que le encantaba. Lo miró con expresión indescifrable y susurró, gracias. Comimos en silencio, el rico aroma de la comida solo acentuaba el vacío que nos separaba. Sentí que se retiraba sistemáticamente de mi vida, no yéndose, sino construyendo un muro, ladrillo a ladrillo, en silencio. Cumplía con su deber de proveedora, pero había revocado todos los privilegios de ser mi pareja. Ya no era su amante, solo un pesado compañero de piso al que debía mantener. La idea me aterrorizaba. Habría preferido las peleas, los gritos, la pasión destructiva. Al menos entonces, podía sentir el cordón umbilical y poderoso que nos conectaba. Ahora, el cable seguía allí, pero sin vida, convirtiéndose lentamente en polvo. A finales de noviembre, una rara y fugaz nevada cayó sobre Austin. Se derritió al tocar el pavimento mojado, dejando manchas oscuras, como lágrimas. Esa noche, Maya llegó temprano a casa. No estaba borracha. Tenía la cara pálida, los ojos rojos e hinchados, pero su expresión era inquietantemente tranquila. Llevaba una cajita de pastel en la mano. Es mi cumpleaños, dijo, con la voz apenas un susurro, como si anunciara algo sobre un desconocido. Me quedé paralizada. Lo había olvidado por completo. Una oleada de culpa, tan poderosa que me mareó, me invadió. Abrí la boca para decir, feliz cumpleaños, pero las palabras me parecieron insignificantes y vacías. Abrió la caja ella misma. Era un pastelito común y corriente, con glaseado ceroso y una llamativa King Fruit encima. Le puso 2 velas, una del 1 y otra del 19, una edad en la que otras chicas se preocupaban por los exámenes y las fiestas, y ella ya era una veterana de la brutalidad de esta ciudad. Encendió las velas y apagó la luz. Las diminutas llamas danzaban en la habitación oscura, reflejándose en sus ojos vacíos. Pide un deseo, dije con mi voz de caballo.
Cerró los ojos. Sus largas pestañas proyectaban sombras en sus mejillas. Unos segundos después, los abrió y sopló para apagar las llamas. No me pidió juguetonamente que adivinara su deseo, como solía hacer cuando éramos niños. Simplemente empezó a cortar el pastel en silencio. Comimos en silencio. El glaseado era empalagoso, con un regusto amargo y artificial. A mitad de su rebanada, dejó el tenedor y me miró. Sus ojos estaban completamente tranquilos, como un lago congelado. Nate, dijo, creo que deberíamos terminar. Las palabras fueron dichas tan suavemente, tan desprovistas de emoción, que me golpearon como un puñetazo. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó sobre la mesa. ¿Qué dijiste? Dije que deberíamos terminar, repitió sin cambiar de tono. Deberías mudarte a la residencia de ahí. Aún así te daré el dinero para la matrícula y tus gastos. Hasta que te gradúes. Me puse de pie de golpe, y mi silla raspó ruidosamente contra el suelo de cemento. ¿Por qué? Por aquella noche. Por lo que dijo Ryan. Maya, puedo explicarlo. No lo hagas. Me interrumpió, con una leve sonrisa de cansancio en los labios. Nate, estoy cansada. Miró más allá de mí, por la ventana, al cielo oscuro y nevado, teñido de rojo por el resplandor de la ciudad. Tengo miedo todo el tiempo, dijo en voz baja, como hablando consigo misma. Miedo de que me dejes, miedo de que te dé asco, miedo de no ser suficiente para que te quedes. Actúo como una loca, espiándote, peleándote. Pensé que si me aferraba más fuerte, podría retenerte, pero ahora veo que cuanto más te agarro, más te alejo y más me alejo de la persona que solía ser. Su voz empezó a temblar, pero rápidamente se contuvo. A veces pienso en nosotros en casa. Éramos pobres, pero no fue tan difícil. La persona que soy ahora. La odio. Se miró las manos, la piel roja y agrietada por los aceites y productos químicos del masaje. Nate, deberías irte. Vive la vida que te corresponde. Eres estudiante universitario. Tienes un futuro real. Yo no puedo. Ya no deberías seguir hundiéndote. La miré fijamente, con el corazón apretado. Era la primera vez que la oía hablar con tanta claridad, con una honestidad tan brutal y desgarradora. Esto no era una amenaza ni una prueba. Lo decía en serio. ¿Y tú? Oí que mi propia voz temblaba. ¿Yo? Levantó la vista, y por un instante, su vieja sonrisa desafiante y burlona regresó. ¿Y yo? No puedo volver a casa. Siempre me queda Lotus Touch, o algún otro lugar. Encontraré la manera de salir adelante. No te preocupes por mí, Nate. Soy fuerte. No moriré de hambre. En ese momento, vi regresar a la espinosa y feroz Maya, pero esta vez, sus espinas apuntaban hacia adentro. Estaba realizando una especie de automutilación para concederme lo que ella creía era mi libertad. ¿Se suponía que debía sentirme aliviado, como si me hubieran quitado un gran peso de encima? No sentí nada parecido. Solo sentí un pánico profundo y ahogado. De repente comprendí que si Maya, la cuerda, se soltaba de verdad, yo, la cometa que creía querer remontar el vuelo, simplemente perdería el control y me perdería para siempre en esta vasta e indiferente ciudad. No estuve de acuerdo. No discutí. Esa noche, nos consumió un silencio más profundo que nunca. El pastel a medio comer yacía sobre la mesa, con el glaseado derritiéndose lentamente, como algo preciado e irrecuperable entre nosotros. Pasé la noche despierta en la litera de arriba. Maya estaba inmóvil debajo de mí, pero sabía que ella también estaba despierta. Afuera, la nieve caía con más fuerza, un golpeteo suave e insistente contra la ventana. En una ciudad donde rara vez nevaba, una ráfaga silenciosa e insignificante se había convertido en una ventisca, sepultando todo entre nosotros. 7. El pájaro migratorio. Seguíamos viviendo en una colmena, pero nuestras interacciones se reducían a lo estrictamente necesario para sobrevivir. Se nos acabó el arroz. Bueno, mañana compraré más. La factura de servicios públicos es de $170. El dinero está en la lata. Nuestras conversaciones eran breves, funcionales y carentes de emoción,
como la comunicación mínima entre dos desconocidos que comparten un alquiler. Las risas, las bromas, incluso las peleas desgarradoras que antes llenaban el pequeño espacio, habían desaparecido. El silencio mismo se convirtió en un rugido ensordecedor. Maya parecía haber abandonado por completo su vigilancia. Ya no le importaba a qué hora llegaba a casa, con quién estaba ni qué había en mi teléfono. A veces, mencionaba deliberadamente el nombre de Clara solo para obtener una reacción. Ella simplemente levantaba los párpados, murmuraba un «oh» sordo, y su mirada volvía a la franja gris del cielo visible entre los edificios. Su silencio ya no era un ataque. Fue una desconexión profunda y aterradora. Trabajaba aún más duro, llegando a casa cada vez más tarde. Su cuerpo olía alternadamente a perfume intenso y al tenue olor rancio de una jornada larga y agotadora. Había perdido peso. El vestido morado ahora le colgaba suelto, sus clavículas sobresalían como las alas de un pájaro frágil. Sabía que algo en su interior se había extinguido. El impulso obsesivo y posesivo que la había sostenido y atormentado se había extinguido, dejando solo cenizas. Una tarde, yo no tenía clases y estaba en casa. Maya tenía el día libre. Era raro que estuviéramos en la misma habitación durante el día. Ella estaba sentada en la única silla destartalada junto a la ventana, mirando hacia afuera, inmóvil como una estatua. La tenue luz del sol se filtraba a través del cristal mugriento, proyectando sombras moteadas en su rostro, dándole un aspecto distante e irreal. Intenté romper el silencio. Pelé una manzana y se la di. La tomó, pero no la comió, sus dedos solo rozaron la suave piel. Hace un día bonito, dije, con la voz demasiado alta en la habitación silenciosa. Guardó silencio un buen rato antes de hablar. Su voz era tan débil como el humo. Nate, ¿alguna vez has visto aves migratorias? Me quedé atónito. Creo que una vez, de niño, volaban muy alto en una gran fila. Escuché a un cliente del spa hablar de ellas. Dijo, con la mirada fija en algo lejano. Él dijo que, cuando migran, no tienen mapas ni nada, pero pueden volar miles de kilómetros y aún así encontrar el camino exacto. No supe qué decir. La idea de verla hablando de aves migratorias con un cliente me revolvió el estómago. De repente, se giró para mirarme, con una inocente confusión en sus ojos que no había visto en años. Nate, ¿crees que a veces se pierden? ¿O simplemente se cansan demasiado para seguir volando? Por un instante, recordé a la niña de mi infancia, la que se emocionaba al atrapar un pececito en el arroyo. La chica que había quedado sepultada bajo el peso de Austin y las luces moradas de Lotus Touch. Una oleada de ternura me invadió. ¿Podríamos salir este fin de semana? Solté, a un parque o oí que hay una reserva natural fuera de la ciudad. Quizás veamos algunos pájaros por allí. Me miró y un pequeño destello de luz apareció en sus ojos, solo para extinguirse al instante. Su rostro volvió a su máscara de plácida vacuidad. Ella esbozó una sonrisa pálida y cansada. No, no pasa nada. Está demasiado lejos y el autobús es caro. Además, probablemente tendré que trabajar este fin de semana. Se volvió hacia la ventana y dejó la manzana sobrante en el alféizar. Sabía, con una certeza aplastante, que no estaba simplemente rechazando un viaje. Rechazaba cualquier intento mío de reconectarme, cualquier posibilidad de reconstruir lo que habíamos perdido. Era como un animal herido, encogido sobre sí mismo, negándose a confiar en cualquier ofrecimiento de calor. El final llegó en lo que parecía una noche normal. Llegué a casa de mi clase vespertina y encontré a Maya ya allí, lo cual era inusual. Las luces estaban apagadas. Estaba sentada en la oscuridad, sosteniendo un sobregrueso. Nate, tenemos que hablar, dijo, con una voz extrañamente tranquila y clara en la oscuridad. Encendí la luz. Su rostro era una pizarra en blanco, carente de toda emoción salvo por una calma gélida y decidida. Empujó el sobre hacia mí por encima de la mesa. Esta es tu matrícula para el próximo semestre y suficientes gastos de manutención para los próximos 6 meses. Lo calculé. Si tienes cuidado, debería bastar. Mi corazón se desplomó en un abismo helado. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Me voy de Austin, dijo con un tono monótono, como si estuviera comentando el tiempo. Voy al sur.
Un amigo de un amigo me consiguió trabajo en una fábrica en Florida. No es gran cosa, pero tiene alojamiento y paga mejor que esto. El aire en la habitación se solidificó. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Lo esperaba, pero oír las palabras pronunciadas en voz alta me hizo sentir como si me hubiera caído un rayo. ¿Qué? Las palabras se me escaparon de la garganta. No hay por qué, dijo, evitando mi mirada. Solo estoy cansada. Nate, no tiene sentido que alarguemos esto. Tienes que concentrarte en tus estudios. Vas a tener una buena vida. Y yo también necesito encontrar una manera de vivir. Una manera de vivir. Repliqué, alzando la voz. Esto no es vivir. Puedo conseguir un trabajo. Puedo gastar menos. Podemos. ¿Podemos qué? Me interrumpió, alzando la voz por fin, con la mirada fija en la mía. Gastas mi dinero sintiéndote culpable y avergonzado de mí. ¿Vives con miedo de mi locura? Nate, míranos. ¿Esto es vivir? Es una tortura mutua. Respiró hondo, intentando calmarse, pero le temblaban los hombros. He pensado mucho en esto. Tenías razón. Soy irracional. Soy un psicópata. Pero duele serlo, Nate. Cada día siento como si me quemaran vivo. Me aterra perderte. Y me odio por lo que me convierto cuando tengo miedo. Ya no puedo soportarlo. Su voz se quebró con lágrimas contenidas. Esos zapatos, sé que son como una espina clavada. Son para mí también. Son un recordatorio constante de lo que nos separa. Así que me dejo ir, Nate. No lo hago para liberarte. Lo hago para liberarme. Se levantó y cogió una pequeña bolsa de lona preempacada. Sus movimientos fueron decisivos, definitivos. Toma el dinero. Y pórtate bien. Caminó hacia la puerta y se detuvo, con la mano en el pomo, pero no miró atrás. Entonces abrió la puerta y salió. La puerta se cerró con un clic tras ella. Un suave sonido resonó en mi cabeza como un disparo. Me quedé paralizada en medio de la habitación. El espacio aún estaba impregnado del tenue y barato aroma de su champú. En el alféizar de la ventana, la manzana que le había regalado empezaba a arrugarse. Simplemente se había ido. Sin gritos, sin una lucha final y desesperada. Como un ave migratoria que finalmente había decidido que estaba cansada de esperar a su pareja. Había emprendido el vuelo hacia un cielo sureño desconocido, dejándome solo en la jaula repentinamente enorme y vacía de nuestro apartamento. Me dejé caer lentamente al suelo, mirando fijamente el grueso y pesado sobrecondinero. Sentía como si pesara 1000 libras, inmovilizándome contra el suelo. Fue solo en ese momento, con la puerta cerrada entre nosotros, que comprendí realmente lo que se sentía perder algo. Todo el control sofocante, la necesidad espinosa, ahora parecían recuerdos preciosos y dolorosos. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, iluminando el profundo silencio de mi nueva vida vacía. De ahora en adelante, estaba completamente solo. Y Maya, el pájaro salvaje de las colinas pobres y olvidadas, con las plumas destrozadas por la realidad, finalmente había elegido volar a un cielo diferente, aunque ese cielo probablemente estuviera lleno de tormentas. La puerta de la jaula estaba abierta. Un pájaro se había ido volando. El otro se quedó atrás, solo para descubrir que no había encontrado la libertad, sino que simplemente había sido abandonado en un desierto mucho más grande y aterrador.